hermanos, al libro de Juan 8. Vamos a leer el versículo 31 al 37. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y yo le había preguntado al Señor, espérame, Señor, aquí dice, si el Hijo los hace libres, primero. Y dije yo, si el Hijo, pues ¿quién más pudiera tratar de hacernos libres? ¿Ok? Y dice, ustedes son verdaderamente libres. Ahí te está dando otra cosa, verdaderamente. Hay veces que nosotros, o hay cosas que pretenden que nos dan libertad, cuando en realidad no nos dan libertad. ¿Ok? Y aquí dice la palabra del 31 al 37, porque así me guió el Señor. Lee desde el 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los haré libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Gloria a Dios. Hermanos, cuando el Señor me daba esta palabra, yo me quedé, dije, wow, Señor, aquí yo tengo preguntas primeramente. Y me dio una pregunta en sí que yo les voy a preguntar a ustedes, pero mientras vaya pasando el mensaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor en estos versículos que yo acabo de leer nos da claves para ser discípulos verdaderos y libres en Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje no va a ser de esto, pero se los voy a compartir. Sabemos que en el mundo, hermanos, hay cosas que se mueven, espíritus inmundos, demonios, como tú quieras llamarle, ¿ok? Pero también nuestro Señor Jesucristo mencionó un espíritu, el espíritu del anticristo, que se mueve en el mundo y hace creer o hace manifestaciones que a veces confunde a la gente. Piensan que es el Espíritu Santo manifestándose y obrando, cuando en realidad no es el Espíritu Santo, es Satanás, ¿ok? Y entonces la gente cae en su desesperación buscando libertad, buscando gozo, alegría, y van a esas personas que están haciendo manifestaciones buscando libertad, pero ¿qué creen que sucede? Se atan. Cosas vienen a sus vidas, demonios vienen a sus vidas. ¿Por qué? Porque buscaron en un lugar que no era el verdadero. ¿Ok? ¿Me siguen? Amén. Ok. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da la clave para ser verdaderamente libres y sus discípulos. Y hay pasos, hermanos. Primeramente, la gente, dice la palabra ahí, luego en cuanto empieza, la gente que creyó en él. Es necesario que el que se acerque a él crea que le hay. ¿Ok? Punto número 1, usted tiene que acercarse al Señor creyendo que Él es, que Él existe, ¿ok? Y que Él es el galardonador de los que le buscan. Y esto es muy importante, sin duda alguna, nosotros tenemos que creer en Él. ¿Y quién es Él? ¿Ok? ¿Para qué fue enviado al mundo? Tiene que tener conocimiento de lo que nos dice y nos revela la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, dice, los llamó a ser discípulos, ¿ok? Verdaderos discípulos. Ellos recibieron el llamado, ¿para qué? Para ser discípulos del Señor. Mucha gente lo seguía, hermanos, como hoy en día. Mucha gente va y viene a las iglesias, quiere seguir a Jesús, dice yo creo en Él. Mucha gente en ese tiempo lo seguía por los milagros. Era una multitud que a veces no lo dejaba ni caminar, ¿ok? Pero eso no quiere decir que eran sus discípulos, y tampoco que eran verdaderos, como aquí lo dice la palabra. Lo seguían, ¿por qué? Porque buscaban algo de Él. Lo buscaban solamente para un milagro. Lo buscaban para recibir sanidad, liberación, recibir algo para sus familias, o simplemente nomás para ver qué estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Pero lo seguían no para ser verdaderos discípulos. 3, dice ahí, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra. Muy importante, nosotros tenemos que mantenernos fieles en todo momento a las enseñanzas de la palabra, a nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo, a lo que la palabra nos dice, si nosotros queremos ser sus discípulos. ¿Ok?
Y entonces dice ahí la palabra, llegarán a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Okay? Porque hay discípulos, hay gente que los sigue y en sí dicen, yo soy discípulo del Señor. Ok, tal vez creíste, pero ¿te has permanecido fiel a la palabra? A lo que Él te manda hacer. ¿Realmente sigues creyendo en todo momento, en la prueba, en la lucha? ¿Sigues ahí firme, siguiendo lo que el Señor te manda en su palabra? Ahí mismo nos está diciendo que ahí vamos a ser verdaderamente sus discípulos, ¿ok? Y luego al último nos dice, y ya cuando nosotros somos verdaderos discípulos, lo conocerán. Conocerán, ¿por qué? Porque se conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Cuando nosotros creemos, recibimos el llamado para seguirlo, ser sus discípulos, nos mantenemos fieles en sus enseñanzas, en la palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Y qué pasa cuando somos verdaderos sus discípulos? Entonces lo vamos a conocer a Él y Él nos hace libre. ¿Ok? Porque a veces nosotros venimos como cristianos y nos bautizamos y creemos que pum, ahí quedó todo, soy libre. Déjame decirte que no es así. No es así. ¿Ok? Muchos años nosotros podemos haber caminado pensando que era así. No. Nosotros nos bautizamos, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Pero la libertad, hermanos, es un proceso. Lo que tú le vayas permitiendo al Señor, entre más conocimiento tengas de quién es Jesús, más libre vas a ser. Entre más tiempo pases con nuestro Señor, con su Espíritu Santo, y le permitas al Espíritu obrar en ti, más libre vas a ser. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor quiere, verdaderamente libres, que su iglesia sea verdaderamente libre, pero también que seamos discípulos. Dios no quiere solamente gente que lo esté siguiendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Por las campañas y todo, que viene mucha gente, wow, en busca de un milagro, en busca de sanidad. Sí, pero a veces tristemente toda esa gente que tú la miras, después lo vuelves a buscar y nunca más regresa. ¿Por qué? Porque no son discípulos. No creyeron, no permanecieron y no se dejaron formar por el Señor. No siguieron la palabra del Señor, no lo conocieron. Y ahí está el punto. Dios quiere que lo conozcamos verdaderamente. Entre más tú lo conozcas, más revelación tengas de la palabra, más dejes que el Espíritu Santo te ministre y te revele, más vas a conocer de Él y más libertad vas a recibir. Y déjame decirte que todos necesitamos ser libres en Jesús. Todos, hermanos. Yo sé que a veces nos miramos y decimos, ay, hermanos, la libertad en Jesús es algo tan hermoso experimentarlo, y no debe de ser algo que te dé vergüenza. Y muchas veces nosotros tenemos eso como que, ay, no. ¿Cómo se le dice eso? Cuando piensas que es algo malo, un tabú. ¿Cómo se le dice eso de que piensas que es algo, like, how do you say that? Sí, que piensas que es algo malo. La liberación no es nada malo, lo contrario. Se derramó una sangre en la cruz del Calvario por nuestra liberación. Así que la iglesia tiene que anhelar la liberación en Cristo Jesús. Hermanos, cuando uno es libre, déjame decirte, yo lo he experimentado. Sientes que te quitan como 20 libras de encima y es un gozo. Y cuando tú eres libre, hermano, tú puedes adorar, tú puedes gozarte, hermano. Por eso a veces miramos miembros en la iglesia que está todo lo que da la presencia del Señor y no pueden adorar. Y mucha gente dice, oye, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede estar así con esa presencia? Hermano, porque no han sido libres. Hay ataduras, por eso no pueden adorar. Por eso mismo. Pero cuando nosotros miramos eso, tenemos que reconocer, Jesús pagó un precio muy caro por esa persona. Tenemos que ayudarlo a ser un verdadero discípulo libre en Jesús. Eso debe ser nuestro anhelo, hermano, que todos seamos libres, verdaderamente libres en Jesús. Miren, dice la palabra, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Miren, si ustedes realmente me conocieran,
Muchos andamos caminando en el camino, decimos servir al Señor y ni siquiera lo hemos conocido. No hemos tenido experiencias con Él y no dejamos que Él se nos revele. Déjame decirte que hay veces venimos a la presencia del Señor y en vez de decirle enséñame, revélate a mí, dame más conocimiento, que tú tienes, quién tú eres, quién yo soy en ti. A veces venimos con una mente cerrada y no lo dejamos que Él nos enseñe y nos muestre. Y Él quiere mostrarnos, Él quiere revelarnos. Hay veces que las ataduras, hermanos, la liberación también se necesita en la mente, por pensamientos, cosas que cargamos. Pero cuando Él dice verdaderamente libre, es completamente libre en todo el ser, el alma, las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente, todo verdaderamente libre. Ese es el pueblo que el Señor quiere. Y ahorita que el pastor decía, el Señor quiere hacer algo nuevo, el Señor quiere esto, sí, pero primeramente quiere libertarnos. Yo me gozaba cuando el otro día decía el pastor, Dios tiene algo para esta casa, tiene un manto de liberación. La iglesia va a avanzar, pero primeramente está trabajando con nosotros, incluyéndome a mí. Créanme, incluyéndome a mí. Está obrando, nos está equipando, nos está enseñando, nos está revelando, nos está llenando de conocimiento, nos está guiando. Eso es lo que hace el Señor. El Señor no nos va a mandar por un lado y decir, ¿saben qué? Síganle, continúenle y tienen que llegar hasta allá y es todo. No, paso por paso. Cada paso Él nos va guiando, Él nos va enseñando y nos va mostrando el camino. En todo momento, hermanos, Dios no nos deja solos. No es como que Dios dice algo y ahora sí, ¿cómo se dice? Tú averíguatela. No, Él nos enseña. Nos dejó al Espíritu Santo de Dios para guiarnos a toda verdad en todo momento y para obrar en nosotros, para llevarnos a esa medida del varón perfecto. Amén. Miren, así como yo les decía, estos pasos fue exactamente como nuestro Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles, si tú pones atención, y pudieron ellos lograr las obras que nuestro Señor Jesucristo hacía, ¿verdad? Y en sí yo me gozaba porque yo miraba que decía, y mayores cosas harán vosotros en mi nombre, porque yo voy al Padre. Amén. Pero ¿cómo lograron ese mundo sobrenatural, como decía nuestro pastor? ¿Cómo lograron hacer todo eso ellos? ¿Cómo? Recibieron el llamado, creyeron, ¿verdad? Lo siguieron también. Y cuando digo creyeron, ¿por qué? Porque ellos mismos lo empezaron a nombrar. Cuando lo miraban, he aquí el Cordero de Dios, dijo Juan. Y después cuando lo seguían mirando decía, oh, el Hijo de Dios. Pedro se le reveló eso poderosamente, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dijo el Señor. Creyeron y reconocieron porque lo estaban conociendo y se les estaba revelando. ¿Quién se lo revelaba? El Padre. El Padre. Y empezó a obrar en ellos. Eso es lo que hace nuestro Señor. Pero mira, cuando ellos recibían el llamado, empezaron a seguirlo a Él. Miraban sus obras, sus maravillas, todo lo que el Señor estaba haciendo, que era poderoso. Pero obvio, ellos tenían que dejar formarse. Amén. Ellos tuvieron que dejar cosas para ser verdaderos discípulos. Mucho tuvieron que dejar. Muchos de ellos dejaron sus ocupaciones, ¿verdad? Empezaron a seguir y seguían al Señor. Muchos de nosotros a veces no queremos ni dejar el trabajo, el afán, cositas ligeras, ¿okay? Estos hombres todo lo dejaron por seguir al Señor, por ser sus apóstoles, sus discípulos, aprender realmente lo que el Señor les quería enseñar. ¿Para qué? Para hacer lo que Él hacía. Amén. Y en sí, en una ocasión nosotros miramos que les faltó algo. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue lo que les faltó a los discípulos en una ocasión? Que le dijo el Señor, ¿hasta cuándo tendré que soportar? La fe, hermanos. Y la fe es muy importante. No la fe en nosotros mismos, no la fe en los demás, no la fe en nuestro alrededor o lo que nosotros seamos capaces de hacer. No, la fe en Él, en quién está en nuestro lado, quién es el Dios que nosotros servimos. En Él. Nuestra fe siempre tiene que estar puesta
en Él, no en nosotros, en lo que nosotros podamos alcanzar. Y creo que a veces es donde mucho fallamos. Yo soy culpable. A veces he querido lograr cosas y hacer cosas y me frustro después porque ¿por qué no sucedió? Porque lo quieres hacer a tus fuerzas, como tú quieres. Y no es así. Es con mi fuerza y mi poder. Amén. Es con el poder del Señor y las fuerzas del Señor, no con las mías. Y muchos a veces caemos en ese error. Queremos hacer todo a nuestra manera, cuando el Señor ya sabe todo lo que tiene que suceder. Él es el Todopoderoso, todo lo conoce. Dejémonos guiar por Él, lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, hermanos. Miren, Él los llama, creen, se acercan a Él, dejan lo que tienen que dejar, reconocen el Mesías, el Cordero, el Hijo de Dios. Pero también aquí vemos algo importante. ¿Cuántos llamó nuestro Señor Jesucristo? 12. ¿Pero qué pasó con uno? Se desvió. ¿Pero por qué? Si Él también fue llamado, Él también caminó con Él, Él también comió con Él, Él también vio los milagros de los demás que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él estaba con Él. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? La tentación, el pecado, la avaricia. Aquí nos dice algo. Judas fue verdaderamente libre. Judas permaneció. Tal vez creyó, tal vez lo siguió, caminó con Él. Pero entonces, ¿por qué cayó en pecado? ¿Por qué volvió a cometer lo que hacía antes? Porque eso no era nada nuevo. Miren, Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre en la familia. Hubo 11 que permanecieron porque eran hijos, pero hubo uno que aún tenía la mente de esclavo. Permaneció en pecado y no quiso dejar el pecado y regresó al pecado. Ahí estuvo la diferencia en Judas. Y nosotros tenemos que tratar día tras día, hermanos, de caminando lo más recto en la presencia del Señor, siguiéndolo lo más firme que podamos, creyendo en todo momento en Él. No de que hoy creo, hermana, pero ¿sabes qué? Con la situación de mañana, ¿quién sabe si voy a seguir creyendo? ¿Sabes qué, Señor? Hoy te sigo, pero mañana, ¿quién sabe si te voy a seguir como el día de hoy? ¿Sabes qué, Señor? Hoy te amo, pero mañana, ¿quién sabe si te voy a seguir amando? Depende de mi situación. No, en todo momento, creyendo que lo que Él dijo, Él lo va a hacer, creyendo que nuestro Dios es fiel y nunca nos va a dejar ningún día de nuestras vidas, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Que así como Él venció, nosotros también venceremos. Amén. Todos los días, sin importar la circunstancia o el problema. Mira, y mientras yo leía esto, también el Señor me ponía algo que estos apóstoles tenían. Perdón, no los apóstoles, la gente que estaba ahí, porque era gente que creía. Y algo también que cuando inicia este versículo dice: le decía a la gente que creía, que creyó en Él. Pero si tú continúas leyendo, entre más lees, después ellos empiezan a decir: ay, no cabe duda que si estás endemoniado, tienes un demonio. Primero dice que la gente que creyó en Él empezó a hablar con Él, y después esa misma gente le empieza a decir: no cabe duda, estás endemoniado, tienes un demonio. Imagínense. A veces así también la iglesia creemos, pero mientras empiezas a mirar cositas que no, no, eso sí no, eso no es de Dios, es del demonio. Cuidado, eso hicieron ellos, los fariseos, por religiosos. Siempre pedir la guianza del Espíritu Santo en todo, hermanos, que Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. Miren, los apóstoles también tenían la idea equivocada de la libertad. Aquí, si tú lees, o las personas, perdón, los apóstoles, si tú lees a estas personas, cuando tú empiezas a leer los versículos, ellos decían: nosotros, ¿de qué necesitamos ser libres? Nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Mira, hay muchos de nosotros a veces también así, que pensamos que no necesitamos ser totalmente libres, o que no totalmente libres, pero se pudiera decir que
por lo que nosotros venimos o la descendencia que venimos o nuestros padres, se pudiera decir, la posición, nosotros no necesitamos liberación. Todos, mira, libres, todos necesitamos ser libres, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros necesitamos anhelar la libertad. Y yo estoy diciendo que usted, cuando vaya a su presencia en el Señor, dile, órale, Señor, hazme libre. Yo quiero ser verdaderamente libre, Señor. Hermanos, es el tiempo más hermoso, como dice el pastor, cuando tú entras a su presencia y están tú y Él solos. Ahí el Señor se glorifica. Déjame decirte, a mí no me da vergüenza decirlo. Yo, cuando entro a la presencia del Señor, yo le decía el otro día a la pastora, yo voy bien preparadita, llevo mi toallita, porque yo cuando entro, yo sí le digo, así como entré, yo no salgo, Señor. Yo quiero algo diferente. Yo quiero salir libre, Señor. Todos los días, cuando yo me meto a orar, yo siempre le pido liberación al Señor. Siempre. Y es necesario, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando esa mujer, la sirofenicia, se le arrimó y le dijo, yo no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cuál pan? Nuestro pastor lo ha dicho muchas veces, ¿verdad? El pan de los hijos, la liberación, la libertad. Ellos esperaban al Mesías, al libertador, pero lo estaban esperando de otra manera, tal vez con dinero importante, reyes que les iba a dar posiciones y todo. No, vino a salvar su alma para que no se perdieran. Vino a redimirlos, a pagar el precio que ellos no podían pagar ellos mismos. Vino a pagar el precio por el pecado, hermanos, para libertarlos y que todos pudiéramos tener la oportunidad de ser libres en Él, hermanos. Miren, hay veces que nosotros caemos en esa falsa libertad, como les decía. El mundo ofrece muchas cosas que nos dice que podemos ser libres. A veces nosotros como cristianos sí enfrentamos angustia, dolor, depresión, tristeza, ansiedad, cargas, confusión, ataques. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esto? Yo creo que todos, ¿verdad? En un momento u otro tú empiezas a sentir eso. Todo, enfermedades, te sientes turbado, no puedes dormir y dices, bueno, ¿qué es esto? Aquí va la pregunta que me dijo el Señor que les hiciera. ¿Qué haces tú cuando estás siendo atacado o sientes algo de estas cosas mencionadas para sentirte libre y sentirte bien y sentirte tranquilo? Ahí te va a hablar mucho de quién es tu libertador. ¿Qué haces? ¿A qué acurres? ¿A quién corres? Mucha gente corre a la música. En el mundo, yo no sé ustedes, pero cuando yo andaba en el mundo, eso es algo que el enemigo usa, la música. Que tú piensas que con una música, ay, siento que es algo aquí en el pecho, que siento que sale para afuera, y que esto y que el otro, y la gente toma y dice, ay, es que soy libre, puedo decir y hablar como yo quiero. Piensan que eso es libertad, cuando es una atadura. La droga, que la gente se droga y dice, ay, es que soy libre, puedo hacer lo que yo quiera y no me importa nada. Piensan que eso es libertad. Atadura. ¿Qué más? En la calle, muchos de nosotros, no es nada malo, mira. Hay mucha gente en sí, en la escuela yo aprendí que cuando un jovencito está pasando depresión, ansiedad, lo primero que le recomiendan, busca un hobby, se le dice. Puedes leer, puedes andar en bicicleta, vete a correr, ponte a hacer algo que te entretenga. Mira, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero mira lo que le estás diciendo al niño, al jovencito, que cuando está siendo atacado, corre afuera, corre al mundo, corre a un hobby, a una actividad para que te haga sentir mejor. Hermanos, ¿tú crees que Jesús pagó el precio por nuestra libertad para que nosotros estemos corriendo a una bicicleta, a un gimnasio que nos ayude con la ansiedad y la depresión? Perdóname, pero no. Sí, tal vez puede ser añadidura, que algo extra en tu vida, pero eso no quiere decir que es lo que te va a quitar la ansiedad y la depresión, el problema y la lucha, hermanos. No, nuestra libertad viene de Jesús. Si el Hijo os libertare, no dice el mundo, no dice los médicos, que si vas al médico te va a dar medicina y te vas a sentir libre y te vas a sentir mejor. No, yo no te estoy diciendo no vayas por la medicina, no vayas al doctor, no. Lo que te estoy diciendo es que eso no es lo que te va a hacer libre. Si estás siendo atacado,
Si te está ganando la ansiedad, si te está ganando la depresión y sientes que hay una lucha interna, corre al lugar secreto, corre a la fuente, corre a la agua viva, corre a nuestro Señor Jesucristo, al que lloró, al que pagó el precio y clamó por ti en la cruz del Calvario. En Él vamos a ser verdaderamente libres, hermanos. Mira, ¿por qué creen que los jovencitos desde chiquitos, qué es lo primero que quieren hacer? Yo quiero llegar a los 18 porque me quiero ir de mi casa y quiero conocer la libertad. Que nadie me diga nada, que nadie me regañe, que no haya un curfew de que a esta hora me tienes que llegar a la casa. El jovencito anhela el día que llegue esa edad para largarse a la calle, según ellos, a experimentar la libertad. Mira lo que le enseña el mundo a los jóvenes y a nosotros también, porque ahí caímos. Que afuera vas a ser libre, cuando la palabra nos enseña todo lo contrario. El que permaneció libre fue el hijo que quedó en casa, no el hijo pródigo que se fue de casa de papá. Aleluya. Hermanos, tenemos que, por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos la palabra. ¿Qué es la libertad? Coméntales, enséñales cómo experimentan ellos la libertad, quién pagó el precio por su libertad, cómo se van a sentir verdaderamente libres. Y por eso hay tanta confusión hoy en día, que uno piensa que algo es una libertad. Tenemos el concepto equivocado de la libertad, hermanos. Tenemos el concepto equivocado. Ahorita hay miles de personas brincando, danzando como locos, atando sus vidas, dándole autoridad al diablo, pensando que ellos son libres, que ellos están gozando allá afuera. No. Y mira la iglesia, tanto espacio, porque ellos piensan que son libres. Aquí está la libertad, en casa de Dios, hermanos. En la casa de nuestro Señor hay libertad en Cristo Jesús. Pero el mundo no puede todavía reconocer qué es la verdadera libertad. Por eso se goza en las drogas, en el vicio, en el alcohol. Hermanos, tanta gente que busca maneras de sentirse libres, cuando la palabra nos dice la clave de cómo ser libres verdaderamente. Es un proceso, sí, porque todos los días tenemos que creer, todos los días tenemos que permanecer, que no importa lo que nos avienten, firmes, hermanos, sí, y ser discípulos, no solo creyentes, no solo seguidores, no los que buscan solo el milagro, no, verdaderos discípulos, hermano, en todo momento, porque así nos manda la palabra. Y cuando seamos discípulos, reconozcamos, tengamos un encuentro con nuestro Señor, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Y para cerrar, les voy a compartir aquí. Hubo tres jóvenes que permanecieron firmes, conocían, creyeron en su Dios. Cuando el rey les manda a adorar a ídolos, ¿qué hacen esos tres jovencitos? Rey, parafraseando, nosotros no tenemos ni qué contestarte acerca de este asunto. Nuestro Dios tiene el poder para salvarnos, pero si aún decide no hacerlo, yo no voy a adorar a tus dioses falsos. Permanecieron, creyeron en el poder de su Señor. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? Aun cuando los metieron en el mundo atados en la carne, no en el alma, su alma estaba libre, ellos eran libres. Los metieron al horno de fuego, ¿y sabes qué sucede? Adentro, cuando el rey los mira, sin ataduras y caminando con el Hijo de Dios. Aleluya. Y eso debe de ser nosotros, hermanos. Que no importa lo que el mundo nos quiera poner, que nos quiera atar. Lo siento, Satanás, porque mi alma está libre, mi espíritu es libre y yo sé a quién yo sirvo. Pablo y Silas, hermanos, igual, atados de manos y pies. Pero ¿sabes qué? Ellos eran libres, creyentes, discípulos, apóstoles. ¿Sabes qué sucede? Empiezan a adorar y algo poderoso empieza a suceder. El Señor viene, manda sus ángeles y los desata, hermanos, porque nada puede permanecer atado que sea del Señor. Algo verdadero no puede permanecer atado, hermano. Oh, gloria a Dios, aleluya, gracias Espíritu Santo. Y eso es lo
Aleluya. Porque déjame decirte algo, que si nosotros no valoramos la libertad, es como no estar valorando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todos los días tenemos que tratar de valorar nuestra libertad en Cristo Jesús. Nuestra mente, el campo de guerra. Cuida esos pensamientos, cuida esas voces contrarias que vienen y te quieren atacar. Mátalas ahí mismo, en la mente. No dejes que bajen al corazón. No dejes que den fruto. No dejes. Deja que el Señor día tras día vaya obrando en ti, que el Espíritu Santo vaya obrando en ti, para que des los frutos que hablaba aquí nuestra salmista el otro día. Los frutos del Espíritu Santo, hermanos. No los frutos del mundo, no los frutos de la carne, los verdaderos frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Pero eso solo lo vamos a lograr cuando conozcamos al verdadero, cuando lo conozcamos verdaderamente, intimidemos con Él, conozcamos su palabra, cuando dejemos que nos enseñe y que nos guíe a toda verdad. Amén. En todo momento, esos son los discípulos verdaderos del Señor.